andad como hijos de luz. Y vamos a leer Mateo 5:14 y luego Efesios 5:8. Siempre leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en Mateo 5:14, hablando nuestro Señor Jesús: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Luego leemos Efesios 5:8, palabras del apóstol Pablo. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Palabras hermosas. Tomemos en cuenta primero, hermanos, que una escritura cuando llega al corazón es que cambia las vidas. Mientras que no llega al corazón, pues solo son palabras que escuchamos. Pero ojalá que la palabra de Dios haya cabida en los corazones de nosotros. Como decía, hay que tomar nota de estas palabras gloriosas que hemos leído. Hemos leído escrituras, palabras de nuestro Señor Jesús y también palabras del embajador de nuestro Señor, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. En el primer pasaje que está en Mateo, que leímos, es el mismo Rey de Reyes el que habla y dice: ustedes son la luz del mundo. En el segundo pasaje que leímos son palabras del embajador de Jesucristo, escogido por él para que fuera el apóstol de los gentiles, y él hace un mandato en el nombre del Señor y dice: andad como hijos de luz. Esta es una palabra muy interesante. Andad en la luz, te está diciendo Pablo, ya que fuiste sacado de las tinieblas donde andabas. Nuestro Señor nos enseña que sus seguidores auténticos son luz del mundo. Pablo, aplicándolo ya a la iglesia, nos da la orden que andemos en esa luz y cumplamos con la misión que se nos ha encomendado. Yo le ruego a usted, amado hermano, le ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le suplico que escuche este mensaje sin prejuicios y lo examine a la luz de la Biblia y luego haga sus propias conclusiones. Es decir, no cierre la mente por el amor de Dios, por el hecho de que tal vez no le caiga bien este predicador, pero escuche a Dios. Aunque la Biblia dice: creed a Dios y creed a sus profetas. Pero el tiempo en que vivimos lo entiendo, que es un tiempo difícil, y yo le ruego otra vez en el nombre del Señor Jesús que escuche estas palabras que hoy voy a hablarle. Este mandato de Dios, no mío: andad como hijos de luz. Primero, los que andan en la luz de Dios andan conforme a la palabra de Dios. Yo sé que esto no les agrada a muchos. Para el que anda en la luz divina, la Biblia no es un amuleto de la suerte. Para los hijos de Dios, los hijos de luz, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios mismo. Para un hijo de Dios, la Biblia es el alimento de su alma, el mapa que le guía en el caminar de la vida y la espada del Espíritu en la batalla por la fe. Porque la palabra de Dios, dice la Santa Escritura misma, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Un hijo de Dios no tiene de adorno la Biblia, la estudia diariamente y la estima como un precioso tesoro. Sabe
que es la única regla infalible de fe y conducta. Para el Hijo de Dios, el que anda en la luz de Cristo, esta verdad no solo es parte de un credo, sino que es su norma de fe y conducta. Dijo el salmista David: ¿cómo puede el hombre guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Salmo 119, 9. En el mismo Salmo 119, verso 11, dice el salmista David: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Oiga, es lo que dice el rey David. Los hombres cuyos nombres están escritos con letras de oro fueron hombres que amaron y vivieron conforme a la Biblia. El rey David decía también de la palabra de Dios: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Salmo 119, verso 16. Como puede ver, un rey, un sabio, un profeta de Dios, un hombre que usó Dios, que vio la misericordia mostrada a su favor, conocía al Señor, cantó del Señor, un hombre que tenía todo. Pero él dijo que la palabra de Dios era más hermosa que los tesoros del mundo, más hermosa que el oro refinado. Si esos hombres dijeron tal cosa de su palabra, es porque sabían que en la palabra de Dios es realmente luz, tesoro y vida para los que andan en la luz. Los que andan en la luz aman a los hermanos, eso dice la Biblia. Ora por ellos y no los desprecia porque son sus hermanos. Son miembros de la gran familia que peregrina en la tierra. Amados, dice el apóstol Pedro, le ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. 1 Pedro 2:11. El hombre que tiene la luz de Dios en su vida no maltrata ni traiciona a los hermanos, porque son soldados del mismo ejército de la luz. Un soldado que traiciona a su compañero en el campo de batalla es juzgado por alta traición. Somos soldados en la guerra espiritual y es nuestro deber cuidarnos unos a otros y no traicionarnos. Orar unos por otros, amarnos unos a otros y no comernos unos a otros. El que anda en la luz no levanta de ninguna manera falso testimonio contra sus hermanos, porque quebranta la ley de Dios, la santa ley de Dios, quebranta la ley real, se perjudica a sí mismo y trae maldición sobre su familia. Los que andan en la luz encaminan a otros a la luz y no sirven de tropiezo. Por esa razón, el que anda en la luz del Evangelio mide sus pasos y sus palabras. Lo que un cristiano saca de su boca revela lo que hay en su interior. Si uno que dice que es cristiano, pero es mentiroso, calumniador y siempre habla con malicia, es un tropiezo para aquel que intenta seguir a Dios. Peor aún, cuando alguien dice que es pastor y cuando abre su boca le salen sapos y culebras. Es muy simple. El ser humano da del tesoro que hay en su corazón. Nuestro Señor Jesús dice: camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:25. El que anda en la luz está dispuesto a renunciar a sus derechos si es necesario, para no dar ocasión de tropiezo al hermano. Un hombre que anda en la luz de Dios es congruente en su estilo de vida para no ser mal ejemplo a otras personas. Da vergüenza cuando una persona que dice que es creyente o predicador o pastor y vive una doble vida
es una vergüenza para el Evangelio, un insulto a la santidad del Evangelio, un insulto a la palabra de Dios y un estorbo para otros. Los que andan en la luz se identifican con el que está sufriendo. Quien no se compadece del dolor ajeno todavía está en la oscuridad espiritual y moral. El que solo busca su propio bien es ególatra y un mal agradecido. Todos recibimos el bien de Dios y de nuestros hermanos. Por lo tanto, cuando nuestro hermano está pasando dificultades, debemos de alguna manera identificarnos con él, ayudarlo a ese hermano. El que se alegra cuando alguien sufre es un perverso hijo de las tinieblas. El que anda en la luz es odiado por aquellos que andan en la oscuridad. ¿Por qué razón? Porque no anda como ellos. Los que andan en la luz no viven en libertinaje. Tiene reglas a seguir. Tiene un código moral, un código de valores, de moralidad, de espiritualidad que rigen su forma de vivir. El que no tiene la luz se conduce conforme a la corriente del mundo y se dirige solamente por los impulsos carnales y perversos. Pero el que anda en la luz vive su vida contra la corriente mundana. Por esa razón, el que anda conforme a la enseñanza de Jesús, que es la luz, es perseguido, es malentendido y vilipendiado. El Señor amonesta a los que andan conforme a la luz, que no se sorprendan cuando el mundo les odie. Los que andan en la luz de Dios procuran no causar daño al cuerpo de Cristo. Fíjese bien esto. Los que andan en la luz saben que el que destruye el cuerpo de Cristo será destruido por el Señor. Tarde o temprano se le va a pasar la factura a quien intencionalmente causa daño a la iglesia de Jesucristo. Cuando se hace daño a la iglesia, se le hace daño al mismo Señor de la iglesia, Jesucristo nuestro Señor. Esto fue lo que le dijo el Señor a Saulo de Tarso cuando perseguía a la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 26:14. Los hijos de la luz cuidan su testimonio para no causar tropiezo a los hermanos débiles. Pero el que anda en tinieblas solo busca su propio bien y no le importa para nada el cuerpo de Cristo. Al impío no le importa que el reino de Dios se extienda. No le importa eso. Lo que le importa es tener su propio reino para sacarle provecho. Conclusión. Por su fruto se conoce el árbol. El estilo de vida de una persona delata quién es esa persona. Hay quienes solo ponen la mirada en lo que una persona es capaz de hacer y no en lo que dicha persona es. Delante de Dios, no vale lo que una persona sabe y es capaz de hacer. Ante Dios vale muchísimo lo que es esa persona. La ofrenda de Abel fue agradable a Dios porque Abel era agradable delante de él. La ofrenda de Caín no le fue agradable a Dios porque la vida de Caín era desagradable delante del Altísimo. Pronto se oirá en los cielos una potente voz que dirá: ven, pueblo mío. Cuando esto suceda, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos serán vueltos inmortales, y ambos serán llevados al cielo. ¿Quiénes se irán? Los que andan en la luz de Jesús. Nuestro Señor Jesús nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Amigo que me escuchas, esta es palabra del Señor, no mía. Examina tu vida, tu estilo de vida. Dice: ¿quién eres tú? El que ande en la luz seguirá con Jesús cuando suene la final trompeta. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra
Gracias por tu Espíritu, gracias por todo. Te alabamos, Señor, porque eres Dios y todas las cosas son posibles para ti. Muchas gracias, Padre bueno, en el nombre maravilloso de Jesús. Oro, Padre, para que la palabra suya haya cabida en los corazones, que salve más de alguno o abra los ojos de los que están ciegos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, amados hermanos, por haber estado con nosotros. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta pronto si el Señor nos permite.